Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos en Colombia, donde se mantiene la expectativa por la futura posesión en el cargo de representante a la Cámara por parte del exguerrillero de la FARC, alias Jesús Santrich. Hoy el Consejo de Estado le informó al Congreso que el fallo que negó la pérdida de investidura a Santrich aún no está en ejecutoria. Y de otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha informado que por ahora no dictará otra orden de captura, como la pidió la Procuraduría. Esta ha sido una novela por capítulos, marcada por decisiones de distintas instancias judiciales, que han afectado también en el plano político. Vamos al lugar de la noticia con Felipe Quintero, periodista NTN24 en Bogotá. Felipe, buena tarde para ti. ¿Para cuándo se espera que alias Jesús Santrich llegue al Congreso de la República? Hola Idania, un cordial saludo. Pues como tú lo has dicho, una novela por capítulos y ahora el balón está en el Congreso de la República. Se espera que martes o miércoles aproximadamente se realice la posesión del representante Jesús Santrich. Son varios los elementos que rodean este proceso. El primero, como lo señalabas, el Consejo de Estado pues ya notificó formalmente al Congreso de la República, a la Secretaría de la Cámara de Representantes, el fallo en el cual mantiene la investidura de Jesús Santrich bajo el argumento de fuerza mayor. Es decir, que por estar con una medida de aseguramiento no pudo ejercer la función de congresista. También la Corte Suprema de Justicia ha enviado una notificación señalando la libertad de Jesús Santrich y el fuero constitucional, el cual pues se otorga a partir de la credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral. Esos documentos ya han llegado a la Secretaría de la Cámara de Representantes, quien el próximo martes deberá pues citar al señor Jesús Santrich para que realice el tema de la posesión, la cual deberá ser inicialmente por el presidente de esa corporación. Hablamos del representante Carlos Chacón. Si no lo puede hacer él, será el vicepresidente de la corporación o si no, en última sería el secretario de dicha corporación el que realizaría la posesión. También se analiza en esta célula legislativa acá en Colombia, la Cámara de Representantes, pues todo lo que acarrea tener esto, una oficina, un esquema de seguridad. También se está mirando pues la posición que va a ocupar en el Parlamento. Esto sería entre martes y miércoles aproximadamente que se realizaría pues la posesión, en la cual se tiene que tomar también un juramento a Jesús Santrich como congresista de la República. Eso es por ahora el panorama que está en este momento en el Congreso de la República. Ya han llegado las notificaciones, ya solamente es un tema de trámite que se podría dar entre martes y miércoles de la próxima semana, Idania. Felipe, muchísimas gracias por estar allí, gracias por acompañarnos estos minutos. Recopilemos o hagamos un poco de historia en relación a este caso. Desde hace 2 semanas la situación judicial de alias Jesús Santrich se ha convertido en algo así como una novela a capítulos. Luego de que la Justicia Especial para la Paz, lo que se conoce como JEP, negara la extradición y ordenara liberarlo, la Fiscalía, recordemos, dispuso su recaptura por un nuevo proceso relacionado con narcotráfico. Santrich estuvo hospitalizado por haberse hecho cortes en los brazos. La imputación de cargos no pudo ser realizada. Ahora, la Corte le reconoce el fuero de congresista y ordena dejarlo libre. El 15 de mayo, la JEP negó la extradición a Santrich y ordenó su libertad, argumentando que las pruebas no permitían evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa del supuesto delito de narcotráfico. Su libertad se dio 2 días después. Cuando salía de la cárcel a Picota, agentes de la Fiscalía lo recapturaron, basados en un nuevo video de 7 minutos y en las declaraciones desde Estados Unidos de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y también implicado en el caso. Santrich fue trasladado a la clínica Mederit por alteraciones en su estado de conciencia y heridas en los brazos. En la sala de cuidados intensivos se realizó la legalización de su captura.
El lunes siguiente fue llevado a los juzgados de Palo Quemado a la audiencia de imputación de cargos. Sin embargo, la jueza 16 de control de garantías se vio obligada a suspenderla por la recusación en su contra y por el argumento de la defensa sobre el conflicto de competencias. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad del ex jefe guerrillero y le reconoció el fuero de congresista. Tras reconocer la decisión de la Corte Suprema sobre la liberación de Santrich, emitió un fuerte pronunciamiento el presidente de la República. Aseguró que Santrich debe estar en la cárcel porque es un mafioso. Alias Jesús Santrich es un mafioso. Y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína. Los mafiosos tienen que estar en la cárcel y tienen que recibir una sanción ejemplar por parte de la sociedad colombiana. Eran las declaraciones del presidente de los colombianos, Iván Duque, posterior a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Quiero saludar a esta hora a Julián Quintana, él es abogado, penalista, exdirector del CTI de la Fiscalía. Abogado Quintana, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Abogado Quintana, un poco para nuestro público a nivel internacional, ¿cómo interpretar o explicar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación al señor Santrich? Digamos que en Colombia ha sido un caso que ha marcado muchos precedentes y sin duda alguna, como juristas, lo primero que tenemos que hacer es respetar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, eso no nos quita el derecho a criticarlas. Aquí había existido una línea jurisprudencial donde se determinaba que efectivamente la condición de congresista se adquiría una vez se posesionara. Hoy la Corte toma una decisión que se aparta de esa línea jurisprudencial gruesa y nos dice hoy en día que el reconocimiento se da debido a que el Consejo Nacional Electoral le reconoció la investidura a pesar de que no se ha posesionado. Y eso lo que permite es que la justicia ordinaria pierda la competencia. En este sentido, sería la Corte Suprema de Justicia quien abarcaría la investigación de Santrich. Yo creo que como colombiano y como jurista, todos guardamos la esperanza de que la Corte Suprema haga una investigación detallada con relación al caso de narcotráfico o presunto narcotráfico en que está involucrado el señor Santrich. De lo contrario, yo creo que entraría en crisis la justicia colombiana. Además que las pruebas que se han conocido han sido muy contundentes con respecto a un posible concierto para delinquir. Entonces, todavía hay una instancia en la Corte Suprema de Justicia que nos da la esperanza a los colombianos y que reafirma obviamente el compromiso incluso del presidente de la República de cero tolerancia con el narcotráfico en Colombia. Ahora, si la Corte Suprema tiene planteado hacer esta investigación, ¿por qué no dicta otra orden de captura como lo solicita la Procuraduría? Sin duda alguna tiene todas las posibilidades de hacerlo. Sin embargo, tenemos que recordar que una orden de captura también pues tiene que ponderarse, ¿no? Y ponderarse con elementos probatorios. Lo que hemos entendido a través de los medios de comunicación es que hasta hace unos pocos días la Corte Suprema de Justicia asignó el expediente a un magistrado instructor, lo que significa que hoy, y estoy en toda la seguridad, ese magistrado debe estar analizando los elementos probatorios, incluso también analizando la solicitud de la Procuraduría, evaluando precisamente si se necesita o no una orden de captura preventiva con el fin de que Santrich comparezca al proceso, o no sea un peligro para la sociedad, o que pueda adulterar las pruebas. Y yo creo que esos presupuestos se pueden cumplir en cierta medida, pero para ello necesariamente el magistrado tiene que hacer un ejercicio de ponderación con los elementos probatorios que tiene para tomar la decisión. Ojalá sea lo más pronto posible. Ahora, ¿qué garantías, abogado Quintana, de que Jesús Santrich no desaparezca, como Iván Márquez o el Paisa, por ejemplo? Pues consideramos, como jurista y también como ciudadano, que no existe esa garantía. Incluso los abogados de Santrich
hacen una estrategia con respecto al tema de comparecencia. Inmediatamente que Santrich sale del búnker de la Fiscalía, mandan un oficio a la Corte diciendo que están dispuestos a comparecer a la justicia. Pero digamos que los hechos son totalmente diferentes a lo que formalmente quieren dar a entender los abogados de Santrich, porque sin duda alguna el proceder de estas personas dan a entender que posiblemente pueden huir del país. También el tema de dilatar el proceso, el intento de suicidio, significa realmente que no hay una voluntad efectiva y sincera de Santrich para comparecer al proceso. Entonces yo pienso que esas medidas las puede evaluar la Corte Suprema de Justicia para fundamentar una nueva orden de captura. Ahora, abogado, usted se refirió al fuero de Santrich y en esto, digamos que pareciera haber un cambio dentro de la Corte que hace unos meses atrás dijo algo y ahora ha dicho otra cosa. Yo quiero traer una nota, le pido que se quede con nosotros, traer una nota de nuestra cadena aliada RCN Televisión en relación a esto, porque me parece importante, y luego conversar con usted de las razones que pueden haber para haber dicho algo primero y otra cosa distinta después. Veamos. Una de las dudas que persiste entre los juristas está relacionada con los tiempos. Si el delito investigado fue cometido entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, entonces habría ocurrido antes de las elecciones a Congreso en las que participó Santrich, que fueron en marzo de 2018, y mucho antes aún del inicio del periodo legislativo por el cual ahora la Corte le reconoce fuero al exjefe de las FARC, que empezó en julio de 2018. Los hechos que investiga la Fiscalía y los hechos relativos a la extradición fueron cometidos antes de que fuera congresista. Será un punto que debe aclarar la Corte Suprema de Justicia. Otra duda gira en torno a la jurisprudencia de la Corte Suprema. En el fallo de ayer, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, la Corte determinó que Santrich sí tiene fuero de congresista y definió que la competencia para conocer del presente asunto radica en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y agregó este mismo fallo de ayer. Como quiera que el fuero no es un privilegio de índole personal, sino una garantía de la investidura, este comienza cuando la autoridad competente, Consejo Nacional Electoral, le reconoce al congresista tal condición. Por el contrario, un fallo de hace 9 meses, no en la sala penal, sino en la laboral de la Corte Suprema, el alto tribunal había ratificado la negación de un habeas corpus a la detención de Santrich con fines de extradición y había determinado: el señor Seuxis Pausías Hernández Solarte no tomó posesión efectiva de su cargo y como consecuencia no puede decirse que para estos precisos fines se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas, que es a quien resguarda efectivamente la norma del fuero. Y agregó ese fallo del año pasado con ponencia del magistrado Rigoberto Echeverry. Si en este caso no hubo posesión efectiva de la función legislativa, no tiene sentido predicar un fuero constitucional. Sin lugar a dudas hay cambios muy fuertes. Una cosa decide una sala de la Corte Suprema, pero pocos meses después la sala le lleva a la contraria. Esto afecta la seguridad jurídica de los operadores políticos, judiciales y de la sociedad en términos generales. La Corte Suprema tuvo en cuenta la decisión del Consejo de Estado, que negó la pérdida de investidura de Santrich y argumentó que no se ha posesionado por razones de fuerza mayor. Abogado Quintana, ¿no tendría que haber un solo concepto en relación a este punto? Bueno, digamos que no es exótico que la Corte Suprema de Justicia a veces tenga líneas jurisprudenciales diferentes, pero yo creo que en este caso, que es tan importante y puede marcar un precedente trascendental en nuestro país, era necesario que la Corte unificara su jurisprudencia. Es decir, no es un hecho ilegal, pero también puede alterar la seguridad jurídica que la Corte tenga dos líneas jurisprudenciales diferentes. Entonces yo creo que es un tema que se tiene que abordar desde el punto de vista muy jurídico y sin olvidar esos precedentes que la misma Corte ha establecido. Sin duda alguna que es contradictorio, pero no significa hoy en día que sea algo ilegal. Sin embargo, sí esperamos que la Corte, en este sentido, logre unificar los criterios porque, claro, que abre una inseguridad jurídica muy grande porque no solamente está el caso de Santrich, sino también de otros congresistas que no se han logrado posesionar y los cuales han perdido su investidura y no se han podido posesionar en el Congreso precisamente porque no se ha reconocido esa condición por la Corte Suprema. Otra cosa, abogado Quintana, la Justicia Especial para la Paz niega la extradición porque dice no tener las pruebas de cuándo ocurrió.
lo que veíamos en el video que circuló y el cual se conoció. Al aceptar la Corte Suprema de Justicia llevar adelante esta investigación, acepta que esto ocurre después del 2016. Es decir, ¿por qué a la Justicia Especial le faltaron elementos y pareciera que la Corte Suprema sí los tiene? Lo que pasa es que en derecho uno tiene que fallar con las pruebas que tenga, y además que existen unos rigurosos estamentos con referencia a la introducción de la prueba en los procesos. Seguramente la JEP falló con las pruebas que tenía en ese momento, tal vez las consideró insuficientes. Eso no quiere decir que sean las únicas, y lo que hemos visto es un desenlace con referencia a nuevos elementos probatorios que la Fiscalía pudo obtener. Incluso el mismo fiscal general o exfiscal antes de salir dijo que ese video donde estaban las voces no lo conocía. Quiere decir que ese elemento seguramente los Estados Unidos lo pudo haber remitido después de que la JEP hizo su concepto. Entonces, el criterio es que son nuevos elementos que ahora tendrá que valorar la Corte. Claro. Eso no significa que sean legales, porque también hay una discusión ahí importante de si ese elemento probatorio es legal o es ilegal. Claro. Es algo que no sabemos si la Corte lo ha valorado, ¿no? Sí. Que es bien importante. Pero sin duda alguna, los jueces fallan es con las pruebas que tienen dentro del expediente, y seguramente la JEP habrá encontrado que no hay suficientes elementos probatorios, que en mi concepto, a pesar de que no hay elementos probatorios, no tenían por qué pedir muchos más elementos de los que estaban en la solicitud, ¿no? Porque normalmente la extradición se da es con esa verificación de una inferencia por lo menos razonable de autoría y participación, que al parecer sí la tenía, como dos magistrados de la JEP lo confirmaron en su salvamento de votos. Claro. Y una última pregunta, abogado Quintana. En un país como Colombia, donde políticos, periodistas, ciudadanos se han visto involucrados en lo que ha significado la guerra contra el crimen organizado, en donde tantos han perdido la vida. Y quizás esta pregunta sea más de índole personal, hecha a un hombre de leyes. ¿Qué significa para el país que un hombre sindicado por relacionarse con el narcotráfico llegue al Congreso de la República? Considero que siempre la ley tiene que estar acorde con la realidad de la sociedad. No podemos cometer el error de que estemos tomando decisiones diciendo que están ajustadas a la justicia cuando la realidad es totalmente diferente. El mensaje yo creo que es totalmente negativo en referencia a que estas nuevas generaciones que están tratando de pasar la página con referencia al narcotráfico, hoy se encuentran que una persona que está muy cuestionada por sus relaciones, no solamente con el narcotráfico, sino además con el terrorismo, hoy en día vaya a ser un congresista. Y un congresista que realmente no tiene, en mi concepto, la moral y la ética para poder cuestionar asuntos públicos. Entonces, para los colombianos, y hablo en mi opinión, porque algunos dirán que no estarán de acuerdo con lo que yo pienso, sí es desmotivante, desalentador que una persona como Santrich hoy en día tenga la posibilidad de posesionarse en el Congreso como congresista, y que de nuestros recursos, de nuestros impuestos, estamos pagando su salario, su sistema de seguridad, y que sus crímenes estén totalmente impunes, sin que hoy en día ni la JEP, ni tampoco la justicia ordinaria, ni la Corte Suprema de Justicia tomen una decisión de fondo. Yo creo que eso es una burla realmente al Estado social de derecho. Quiero agradecer a Julián Quintana, abogado penalista. Gracias por estar con nosotros en la tarde. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Buen día. Son las 5:25, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia Venezuela, donde los trabajadores públicos califican como un sueldo de hambre el dinero que reciben mensualmente. Hoy salieron de nuevo a las calles para pedir mejores condiciones laborales. En Caracas, Luis Laya tiene el reporte.
Hola, buenas tardes. Trabajadores de distintos organismos del sector público venezolano han protestado nuevamente en las calles. Exigen de nueva cuenta que sean rectificados los distintos instructivos que han sido enviados desde el Ministerio de Planificación hacia los organismos para los cuales laboran y los cuales también han destruido sus salarios. Indican les han eliminado primas, bonos y también las escalas salariales. Pidiendo por ahí entre compañeros, entre vecinos, entre familiares para poder llegar. Pidiendo cola, muchas veces tenemos que trasladarnos pidiendo cola o caminar horas para llegar al trabajo. Yo lo tengo que hacer. Los trabajadores públicos venezolanos pasan trabajo, el sueldo no les alcanza y el Ministerio de Planificación giró un instructivo a sus jefes que les desmejoró el salario. Mira, sobre las tablas salariales, las escalas salariales fueron eliminadas de un total porque no se respetó la meritocracia, los estudios, la profesionalización, sino todos nos pusieron a ganar por igual. Las tablas que teníamos anteriormente prácticamente fueron derogadas. Las convenciones colectivas también fueron derogadas. No se puede catalogar de otra forma, es una traición a la clase trabajadora. Con estas decisiones han perdido todos sus beneficios salariales y contractuales. No les respetan las primas, los bonos ni su preparación. Aseguran que el gobierno que se hace llamar obrerista ha traicionado a los trabajadores y se califican de traidor al ministro Ricardo Menéndez. El gobierno revolucionario tiene como bandera esa traición que hizo Teodoro Pecós. Bueno, la traición de Teodoro Pecós se quedó chiquita delante de lo que hizo Ricardo Menéndez. Se quedó pequeña. También denuncian que los organismos responsables de velar por sus condiciones laborales no los respaldan, tampoco hay Contraloría. Explican que al menos en el metro de Caracas la situación es crítica, está prácticamente paralizado. Línea 1 normalmente deberían operar aproximadamente en condiciones normales 37, 40 trenes, operativos hay 20, ¿ok? Cuando salen al sistema, nada más pueden ingresar 15 y 3 están devolviendo por fallas. Quedan en línea 1 aproximadamente 12, 13 trenes. En una entrevista anterior el ministro dijo que habían en sistemas operacional 75 trenes. La pregunta está, queremos saber dónde están esos 75 trenes, porque en los actuales momentos, por lo menos línea 3, cuando está en máxima su capacidad operativa, tiene 5 trenes. Aseguran que quienes hoy gobiernan son indolentes ante su situación. No les importan ni las calamidades que vive el pueblo, ni lo que padecen los ciudadanos. Pero es que, ¿qué les interesa a ellos la salud del pueblo? A ellos no les interesa porque ellos no te van a ir al clínico, ni te van a ir al hospital Pérez Carreño, mucho menos al Vargas. Ellos van a las clínicas, ellos dotan sus clínicas y van y se atienden allá. ¿Qué les interesa a ellos el pueblo venezolano? Porque eso es lo que han demostrado hasta el día de hoy, que no les interesa el venezolano. Los pensionados también se ven afectados. Dicen que no esperan ayuda de estos organismos, pues en 2018 entregaron casi 200 cartas pidiendo apoyo en distintas instancias sin recibir respuesta. En todos los organismos que tienen que darnos respuesta y no conseguimos ni una letra. Y este organismo fue uno que nos llamó a unas mesas de trabajo y después nos dijeron, sin ni siquiera decirnos, mire, esto es para ustedes, nos lo mandaron por correo con un cartero para decirnos que ellos no tenían competencia para mediar. Los trabajadores han señalado que se mantendrán en las calles. Entienden que si no pueden sobrevivir a la situación económica pidiendo dinero o intentando rebuscarse de otras maneras, deben hacerlo en la calle protestando por sus derechos laborales. Exigen a distintos organismos, entre ellos la Defensoría del Pueblo, que les den respuesta. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Es noticia Honduras, donde miles de maestros, médicos y estudiantes también salieron a las calles en medio de un paro nacional contra las medidas del gobierno de Juan Orlando Hernández. Los manifestantes aseguran que las reformas del mandatario tienen el propósito de privatizar los servicios de salud y también de educación. Dicen que los cambios implicarán despidos masivos. Las protestas se extendieron por varias ciudades. En la capital, la policía detuvo el avance de los manifestantes lanzando gases lacrimógenos. Es noticia una nueva jornada de manifestación, esta vez en Brasil. Miles de estudiantes y profesores se tomaron las calles de las principales ciudades en defensa de la educación pública. Las protestas también fueron convocadas para rechazar la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro de bloquear en un 30% el gasto público destinado a las universidades. Las movilizaciones fueron convocadas por la Unión Nacional de los Estudiantes y apoyadas por sindicatos
votos en 26 de los 27 estados del país. Esta es la segunda manifestación del mes en contra de las políticas educativas de Bolsonaro. Es noticia una balacera que cobró la vida de 6 reclusos en una cárcel al suroeste del Ecuador. Los disparos empezaron a la hora de la visita, cuando un interno asesinó a otro dentro de la penitenciaría del Litoral. Tras el hecho, el director de la prisión fue destituido. El pasado lunes 3, 3 presos se fugaron del centro de reclusión. Las autoridades investigan este incidente. Vamos con más en la tarde de hoy. La amenaza del presidente de los Estados Unidos de abrir un nuevo frente de tensión comercial ha hecho temblar a los mercados financieros a nivel mundial. Las principales bolsas de valores de Asia y de Europa, también de la Unión Americana, reportaron hoy pérdidas. Por su parte, el presidente se despachó contra el gobierno de México a través de su cuenta de Twitter. El mandatario aseguró que su vecino del norte ha estado haciendo fortunas a costa de los Estados Unidos. Alejandro Rincón tiene el reporte. Hola, feliz tarde de viernes para todos. Solo ha hecho falta una amenaza en un tuit para que los mercados financieros a nivel global se hayan visto sacudidos. La amenaza del presidente de los Estados Unidos de imponer tarifas a los productos importados desde México no ha sido bien recibida en los mercados financieros de Asia. Las bolsas de Japón, de China y de Hong Kong cerraron a la pérdida, una tendencia que también se ha replicado en algunas de las principales bolsas de Europa, como las del Reino Unido, Francia y Alemania. Ese mismo eco se ha hecho sentir en el transcurso de este viernes allí, en el parqué de Wall Street, la principal bolsa de valores de los Estados Unidos. Índices como, por ejemplo, el Dow Jones han tenido caídas de por lo menos 300 puntos alrededor de la jornada. El Standard & Poor's 500 ha tenido pérdidas aproximadas de 1.2%, en tanto que el índice de Nasdaq ha caído 1.3%. Aun cuando no están en vigor las tarifas o estos aranceles, el presidente Donald Trump ha reaccionado a esta pánico o incertidumbre que se ha generado en el transcurso del viernes y recurrió nuevamente a Twitter para explicar o justificar el por qué está tomando esta decisión. México se ha aprovechado de los Estados Unidos durante décadas. Debido a los demócratas, nuestras leyes de inmigración son malas. México hace una fortuna de los Estados Unidos, que desde hace décadas pueden solucionar fácilmente este problema. Es hora de que finalmente hagan lo que se tiene que hacer. Con el fin de no pagar más aranceles, si empiezan a aumentar, las compañías se irán de México, que se ha llevado el 30% de nuestra industria automotriz, y volverán a casa, a los Estados Unidos. México debe recuperar su país de los narcotraficantes y los cárteles. Las tarifas son para detener las drogas, así como a los ilegales. El 90% de las drogas que entran a los Estados Unidos vienen a través de México y nuestra frontera sur. 80,000 personas murieron el año pasado, 1 millón de personas arruinadas. Esto ha sucedido durante muchos años y no se ha hecho nada al respecto. Tenemos un déficit comercial de 100,000 millones de dólares con México. Ya es hora. Esos comentarios que ustedes acabaron de ver de parte del presidente de los Estados Unidos no han tenido el efecto esperado. La incertidumbre se mantiene por ahora y los expertos en economía coinciden en que a futuro puede ser siguiendo negativo el impacto de la imposición de estos aranceles a los productos hechos en México. El mismo día en que da una señal positiva de que quiere que el nuevo Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos sea, digamos, ratificado. De hecho, México estaba a punto de mandarlo a su poder legislativo para que hiciera lo mismo, y Canadá de manera similar estaba, digamos, en vías de hacerlo. Ese mismo día y de manera inesperada pues sale con estas medidas. 30% de del PIB de México son exportaciones alrededor, y la gran mayoría de ellas, ¿no?, son exportaciones a Estados Unidos. Entonces, obviamente, si tú tienes un impacto muy fuerte solamente por el lado del PIB,
pues digamos, ahí las exportaciones de México caerían muy rápidamente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, por la información. Son las 5:42, hora costa este en los Estados Unidos. Este tema lo queremos ver desde dos aspectos distintos, uno político y social y el otro meramente económico. Quiero saludar a nuestra primera invitada, Guadalupe Correa Cabrera. Ella es analista política, especialista en relaciones México-Estados Unidos, invitada frecuente del programa. Guadalupe, bienvenida, buena tarde para ti. Buena tarde para ti. Buena tarde, Dania. Un placer estar con ustedes, como siempre. Guadalupe, evidentemente en la frontera sur de los Estados Unidos hay un problema migratorio que no se puede ocultar. Por allí empezamos ayer, hoy agregamos crimen organizado, drogas. La pregunta es, ¿qué tienen que ver los aranceles con este problema? O si es que a través de los aranceles, de ese aumento de aranceles a los productos de México, se puede resolver un problema que tiene años y que pareciera agudizarse con el paso del tiempo. No, y Dania, esto es algo muy complicado, pareciera ser la sociedad del espectáculo. Lo que está haciendo ahorita el presidente de los Estados Unidos es amenazar a otro país sin tener realmente las herramientas en sus manos. Esto no depende de él. O sea, establecer estos aranceles en un marco de un acuerdo de libre comercio de 3 países no opera porque el presidente lo decida o porque lo ponga en un Twitter. Esto es un espectáculo. Y es muy interesante cómo cuando él dice algo, los mercados se mueven y los especuladores ganan dinero. Es una cosa muy complicada y está relacionado al final con el tema migratorio. O sea, quieren hacer todo un espectáculo para que algunos ganen dinero y para desviar la opinión pública. Me parece muy complicado también para los Estados Unidos. Tanta incertidumbre no le hace bien a nadie. Lo que está haciendo el presidente Donald Trump no tiene ningún sustento, ni económico, ni político. Es interesante lo que está haciendo. Hay que estar al pendiente porque algo está pasando aquí en los mercados financieros que la gente no está viendo, pero en realidad no depende del presidente. Esto depende del Congreso de los Estados Unidos y hay checks and balances. Tenemos pesos y contrapesos en el sistema estadounidense que el presidente no puede evitar, pero lo que sí puede es mover los mercados financieros. Evidentemente que es así, no siempre a su favor. Guadalupe, decía Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, como respuesta a lo que había dicho el presidente Donald Trump, que los problemas sociales no se resuelven con impuestos. Exactamente, no se resuelven con impuestos. Y exactamente fue una carta muy interesante porque a una respuesta, es una respuesta a un discurso muy confrontacional, muy unilateral. Y realmente es un tema, bueno, de la manera en que la cual contestó el presidente mexicano, para ser honestos, es como, bueno, vamos a buscar una situación en lo que los dos países podamos buscar el Estado de Derecho y también proteger los derechos humanos, pero como que fue una reacción muy distinta a la que los mercados o a la que la sociedad mexicana o norteamericana hubiera esperado. Me parece interesante porque el presidente mexicano apela al Estado de Derecho, a los derechos humanos, a las leyes internacionales, y aquí sí podemos ver que el presidente de los Estados Unidos no le está haciendo bien a su país, está quedando muy mal como una persona arbitraria, autoritaria, que está dividiendo al hemisferio, a su propia sociedad. ¿Para quién está trabajando el presidente de los Estados Unidos? ¿Está trabajando para los Estados Unidos o está trabajando para otra influencia de otro país? Porque está realmente provocando un problema para su país, cuando el presidente mexicano parecía ser que quiere buscar y da las razones por las cuales tendríamos que estar hablando. Sí. La migración tiene raíces mucho más
complejas y mucho más importantes. Hablamos de miseria, de economía, de política, de corrupción en los países subdesarrollados. Ahora, y yéndonos ya al tema de la migración, Guadalupe, ¿puede hablarse de cooperación pasiva por parte de México con la migración? Creo que Guadalupe no me escucha bien, por lo menos en esta última pregunta. Vamos a ver si retomamos, porque luego quiero ir con Alberto Bernal, que ya va a estar con nosotros para ver el aspecto meramente económico de toda esta problemática que tiene que ver con los aranceles, no solamente con México, quiero también tocar con él lo que pasa con China. Guadalupe, te preguntaba, yéndonos al tema migratorio per se, ¿puede hablarse de cooperación pasiva por parte de México en el tema de la migración? Es decir, ya no hablamos de una migración solamente de centroamericanos, estamos hablando también de haitianos, de africanos. Un problema, porque finalmente vienen a través de México, ¿no? Definitivamente, la migración extracontinental que empieza en la frontera sur de México es un nuevo fenómeno. Ya había venido gente de Cuba, de África, pero la manera en la que se está representando ahorita en frontera sur es algo sin precedentes. Y aunque no hay datos bien desarrollados ahorita, se puede ver cuando uno viaja. Y bueno, en realidad estamos hablando de un problema grande que no se puede, que no se puede evitar. Sin embargo, así no se tratan las cosas. Las cosas se tienen que tenemos que tener un diálogo entre Centroamérica, Estados Unidos y México. Estados Unidos y México tienen que dialogar. Las cosas no se hacen cuando un presidente quiere establecer o quiere poner sus reglas y también poniendo con políticas unilaterales. Así no se hacen las cosas. Es un problema de toda la región, es un problema transnacional y extracontinental porque tenemos gente de otros continentes. Y si México y Estados Unidos no hablan, no dialogan, no protegen derechos humanos, además estamos hablando de vidas humanas, de migrantes, de personas que están en condición vulnerable. Aquí esto se está haciendo como una situación entre los buenos y los malos y pues está perjudicando a todos, a los migrantes, a los mexicanos, a la misma opinión pública estadounidense. Tenemos que tener un diálogo y creo que el presidente estadounidense lo tiene que entender. Bueno, por lo menos quisiera mucha gente que lo entendiera, lo que no quiere decir que necesariamente lo entienda. Guadalupe, como siempre, un gusto estar contigo. Igualmente, Idania, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Dale, muy buena tarde. Quiero ahora saludar en Miami a Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes de la firma XP Investment. Alberto, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación, Idania. Alberto, comencemos por México. México termina siendo uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Veníamos en una balanza comercial que en el primer bimestre del 2019 alcanzaba en México los 97.500 millones de dólares. ¿Qué sentido tiene? Claro, beneficiado un poco por la guerra comercial entre Estados Unidos y China en este momento, pero ¿qué sentido tiene las declaraciones del presidente Trump en relación a los aranceles para resolver un problema migratorio? Esta amenaza de ir a aumentar los aranceles entre 5 y 25% de todos los productos mexicanos. Pues a ver, Idania, yo te confieso que yo no entiendo. Yo sinceramente no entiendo por qué razón hay alguien en la Casa Blanca como Peter Navarro, que es uno de los asesores de comercio internacional del presidente Trump. Y yo no sé por qué Peter Navarro, que es una persona que tiene un PhD en economía, le sigue diciendo al presidente Trump que las tarifas, los impuestos, los aranceles que pone Trump a las exportaciones de otros países que vienen a Estados Unidos
que lo van a pagar los respectivos países. Eso no es cierto, Idania. O sea, si antes de esto un aguacate valía 100 pesos y hay se pone un arancel del 5%, pues ese aguacate va a valer 105. ¿Y quién lo paga? No lo paga el productor, lo paga la persona que lo va a consumir. Entonces, el consumidor de Estados Unidos es la persona que está pagando ese impuesto adicional por la importación de ese producto. Entonces, otra vez, yo sinceramente no entiendo, es que de verdad es muy extraño, este mundo se está volviendo demasiado extraño, Dani. Yo no entiendo qué es lo que piensan las personas. Bueno, fíjate porque que... la gente pareciera creerle esto al presidente Trump, que lo van a pagar los países, y eso no es cierto. Bueno, evidentemente no es verdad, Alberto. Y fíjate que estaba leyendo hoy en relación a este tema y, por ejemplo, la Asociación del Calzado en los Estados Unidos ya está previendo un aumento del 37% de los zapatos que vienen de China. Es decir, si para un estadounidense un par de zapatos costaba $150, bueno, va a costar 206. Entonces, ¿cómo que no va a afectar el bolsillo del consumidor? Por supuesto que lo va a afectar. Lo que no se entiende, como bien señalas, es que esto está ocurriendo cuando el próximo año hay elecciones. Además, Tania, yo por eso te digo que yo quiero pensar eso, porque yo soy una persona por definición muy optimista. Entonces yo quiero pensar que lo que está sucediendo ahorita es todo un posicionamiento del presidente Trump tratando de ver cómo hace para incrementar el sentimiento nacionalista a través de populismo y así mejorar las posibilidades que él tenga de ganar las elecciones del 2020. Obviamente que a mí no me gusta el populismo ni... No quería perder la comunicación contigo porque quedábamos en que tienes la esperanza de que estos pronunciamientos o esta guerra de aranceles, estas amenazas en subir aranceles a México, como se le ha hecho a China, sea por despertar un sentimiento nacionalista de cara a las elecciones por parte del presidente Trump. Pero el nacionalismo unifica a ratos, es cierto, pero por más nacionalista que se sea, el bolsillo pesa mucho y la economía también. Y los estadounidenses van a comenzar a sentir en su bolsillo cómo el presupuesto familiar cambia. Mira, efectivamente, Idania, mira, por ejemplo, la Reserva Federal de Kansas City hizo un estudio de cuánto puede costar una situación en la cual el presidente Trump ponga 25% de aranceles a todos los productos que entren de la China. Y lo que decía la Reserva Federal de Kansas City es que una familia promedio tendría que pagar más o menos unos $800 adicionales en Estados Unidos para pagar por los costos de las tarifas de los aranceles que ponga el presidente Trump. Y digamos que el ingreso promedio de la familia de Estados Unidos es alrededor de $60,000, pues entonces $800 es una cantidad de dinero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como vas a cobrarle más para los productos que utilizan, pues entonces vas a tener menos posibilidad de que esa familia vaya a cine junta, o que salga a comer en un día junta, o que se tomen unas mini vacaciones, etcétera, o que cambien la cocina, o que cambien la estufa, mejor dicho, una cantidad de cosas que podrían hacerse de otra forma si no hubieran esos impuestos adicionales. Entonces, yo lo que quiero pensar, y Dani, de verdad es que yo tengo que pensar y tengo que asumir que hay gente alrededor del presidente Trump que le está diciendo esto. Yo tengo que asumir eso. Porque si no, pues estamos en una situación muy complicada y yo no creo que Estados Unidos pueda tener una situación donde el presidente de Estados Unidos no tenga la capacidad de entender un concepto tan sencillo como que los aranceles lo pagan los consumidores. Entonces quiero pensar y quiero soñar que todo esto es un juego de palabras, un juego político que eventualmente va a acabarse porque el presidente Trump entiende que este no es el camino. Si no soñaras, pudieras coincidir que el mundo camina o puede llegar a una recesión. Y te lo pregunto porque lo leía en estos días de gente que prevé
que pueda en el 2020 o 2021 presentarse una recesión a nivel mundial? Y Dania, mucho antes, si esto no se arregla, yo te voy a decir una cosa, si Estados Unidos no logra encontrar una solución con China y China se quita los guantes y Estados Unidos se quita los guantes y entonces en vez de haber palabras duras comienza ya a haber golpes, esto se puede poner muy complicado porque son las dos economías más grandes del mundo. Yo lo que estoy diciéndolo a mis clientes es que cada día que pasa genera más caídas de los mercados financieros. Cada caída adicional de los mercados financieros implica mayor pérdida de valor y de riqueza del mundo. Y cada vez que se pierde riqueza hay menos capacidad de consumo. Entonces, si esto no se arregla en el corto plazo, y estoy hablando corto plazo, 3 semanas, 4 semanas, un mes, máximo 2 meses, si esto no se arregla en el interino de unos 2 meses, yo creo que es bien probable que para finales del 2019 ya el mundo esté comenzando a mostrar situaciones muy graves en términos de crecimiento económico que nos daría la posibilidad de comenzar de hablar ya de que estamos en recesión mundial si esto otra vez no se arregla. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Ojalá y se arregle, porque al final, digamos que las consecuencias no las van a pagar solo los consumidores en Estados Unidos, las vamos a pagar a nivel global, los consumidores del mundo en general. Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación, Idania. Hasta luego. Vale, un gusto tenerte como siempre. Terminando esta semana, Venezuela se queda con el dolor ante el reporte de la muerte de más niños en el Hospital JM de Los Ríos. Niños que formaban parte de una lista de espera para un trasplante de médula ósea, pero lamentablemente fue un trasplante que nunca llegó. 6 niños venezolanos han muerto en la espera. Una semana más que nos deja voces y testimonios que no podremos olvidar. Una de esas voces, la madre de Yeiderber Requena, quien atribuyó la muerte de su menor hijo a un cuadro infeccioso provocado por las precarias condiciones del hospital. Ella, esa madre, asegura que despidió a un guerrero, a un rey, a un ángel que ese día estaba de cumpleaños. Espero que le demos a mi hijo la mejor despedida. En realidad, se la merece. Luchó mucho por todo lo que pasó, luchó mucho. En verdad le pido que me acompañen con él y que sea lo máximo esta despedida. No un guerrero, sino una despedida a un rey, a un ángel. Por otra parte, el personal que labora en el hospital de niños JM de Los Ríos cotidianamente tiene que lidiar con la impotencia, la frustración y en ocasiones con la desesperanza. A mí no me importa venir a trabajar con los zapatos rotos, con el uniforme sucio, porque ese uniforme está sucio y manchado y viejo. Pero si mi trabajo sirviera para que ellos salieran, a mí no me importa. Pero entonces venir todos los días sin comer y ver que ellos se van a morir igual porque a nadie les duele. Yo no puedo creer, mira, que a nadie del gobierno, de los políticos les duela. A mí me duele, ellos son niños. El grito de los venezolanos es uno solo frente a esta situación por la que mueren niños en Venezuela. Ya basta, no más muertes, por favor. Hablo a una madre que tiene nietos y que todos los hijos de las mujeres venezolanas son los hijos de todas las mujeres venezolanas. ¿Hasta cuándo tanta desidia? ¿Hasta cuándo tanta impunidad, por Dios? Esto nos duele, el alma nos duele ya. Los que nos matan en protesta y ahora con nuestros bebés, con seres inocentes que lo que esperan es un futuro, por Dios. ¿Dónde está la conciencia humana, por Dios? ¿Hasta cuándo tanta miseria? Y a propósito de lo que está ocurriendo allí en Venezuela, en el Hospital JM de Los Ríos, la plataforma web La Vida de Nos ha publicado un trabajo titulado Las Voces del JM, haciendo referencia al hospital y a quienes forman parte de esta historia, los niños, las madres y los médicos. Por eso quiero saludar
a esta hora a Héctor Torres en nuestros estudios en Caracas, narrador, coeditor del sitio web La Vida de Nos. Héctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Quería compartir con nuestra teleaudiencia este trabajo porque realmente me parece importante. Nos da acceso a historias, a vidas humanas que finalmente son las que conforman este drama, esta tragedia que estamos viviendo allí. Y quiero que nos hables precisamente del trabajo, cómo se hizo, qué nos muestra, qué trae. Sí, bueno, las Voces del JM es un trabajo que hicimos en alianza, o que estamos haciendo en alianza, junto con Secodap y Prepara Familia. Digo estamos haciendo porque es un trabajo que hemos venido haciendo por fases. Inicialmente hicimos los niños del JM para recoger 4 historias de esos niños. Luego hicimos las madres del JM dentro del mismo microsite y recientemente acabamos de publicar los médicos del JM. La intención un poco es que la gente conozca de primera mano, directamente de los protagonistas de estas historias, de todo ese universo, no solo de dolor y de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio y de tener que lidiar con todo en contra, sino también, bueno, la condición humana que está allí, por ejemplo, en el caso de estos médicos que con todo en contra, con salarios paupérrimos, sin embargo, tienen un sentido, una mística increíble y siguen yendo al hospital porque sienten que es su deber y a veces no tienen sino apenas unas palabras de consuelo para los enfermos, pero siguen yendo y bueno, porque están convencidos de que deben preservarse para mantener el hospital y que algún día pues, pueda volver a ser lo que era. Ahora, Héctor, ¿entraron al hospital para hacer algunas de estas historias? Sí, bueno, es un trabajo, se hizo por partes, fue difícil. Por ejemplo, la parte de la bitácora del hospital, de lo que es la bitácora esa del caos que se vive allí, bueno, sí, el fotógrafo logró entrar y hacer esas tomas. En otros casos, bueno, se hicieron pues por parte. En algunos casos los periodistas entraron a conversar con los médicos en algún momento, pero también lo hicieron fuera para poder recibir los testimonios porque, bueno, ya se sabe, las autoridades del hospital vigilan mucho que no entre la prensa precisamente para que estas historias no se sepan. Entonces, bueno, que logren entrar un camarógrafo, que logren entrar una cámara, es todo un trabajo muy arduo, pero bueno, claro, en parte algunas tomas se lograron hacer adentro, otras se hicieron contactando a la gente fuera del hospital, pero se lograron los testimonios que era lo que realmente queríamos. En la historia de los niños, ¿hay alguna de los niños que lamentablemente han muerto? Bueno, por fortuna de estos niños no. Solamente el caso, uno de los casos que, bueno, ya de hecho cuando estamos hablando de las madres, ya ella era madre de uno de los hijos, de unos niños fallecidos, Judy Bronte, y bueno, ella, claro, ya conversamos con ella ya como una madre de un niño que murió y que se convirtió en una militante, una activista para que no vuelvan a ocurrir esos casos. Pero de los otros niños, los que logramos sus testimonios después, por fortuna, siguen vivos, pero con una conciencia enorme de la finitud de su vida, con una conciencia enorme de que saben que muchos de esos compañeritos del hospital lamentablemente han muerto, y bueno, son niños que crecen con una conciencia increíble de lo que están viviendo, del país en el que están viviendo. En pantalla tenemos la dirección de este portal web, www.lavidadenos.com.
Héctor, más allá del trabajo de hoy, lo sigo permanentemente, tanto en Twitter como en la página web, y no quiero despedirte sin que hablemos del enfoque de la vida de Nos, que es precisamente historias humanas que aterrizan esa cotidianidad terrible que se está viviendo en Venezuela. Sí, nuestro interés sobre todo es acercar a la gente a esos dramas, pero tratando de darles el tratamiento más respetuoso posible, más digno de su condición. No queremos victimizarlas gratuitamente para convertirlas en simplemente noticias, sino al contrario nos interesa esa fusión de periodismo y literatura que somos nosotros. Nos interesa que las historias de la vida de Nos, que los dramas de estas personas puedan ser vistos en toda su dimensión humana, como personas que están sufriendo y están soportando cosas terribles, pero también personas con una enorme capacidad de resiliencia, con una enorme valentía. Y bueno, de eso estamos hechos los humanos, y nuestra intención también es eso, pues que la gente pueda ver a esas personas y pueda sentirse identificadas con ellas, porque bueno, son venezolanos que están padeciendo algunas cosas mucho más terribles que los demás, pero definitivamente que estamos padeciendo todos esta debacle que nos tocó vivir. Los invito a visitar este portal www.lavidadenos.com, donde podrán encontrar no solo las voces del JM de los Ríos, sino trabajos de los que Héctor ha descrito, historias que acerquen a quienes puedan leerlas a esa cotidianidad abrumadora que lamentablemente se vive en Venezuela. Héctor, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en NTN 24. A ti por el tiempo y por la difusión de nuestro proyecto. Gracias. Gracias a ti. Héctor Torres, coeditor de La Vida de Nos. En Venezuela son las 6:20 de la tarde. Un ciudadano venezolano detenido en Colombia se declara preso político y ha sido reconocido de esta forma, entre otros ámbitos, por la Asamblea Nacional de Venezuela. Es un preso político del régimen de Nicolás Maduro. Se trata de Antonio Batiotis. Él fue arrestado el 10 de julio del 2018 por solicitud de Grecia con orden interpuesta de la Interpol. Antonio Batiotis se le dio orden de captura desde el año 2015, luego de una serie de protestas en contra del régimen venezolano en las que participaba. Según su esposa, como se trata de un hecho político, la administración madurista lo señala por el asesinato de un ciudadano en el año 2014. En el momento que ocurre este asesinato con el cual se le involucra, el señor Batiotis no se encontraba en Venezuela. Es un caso complicado. Por eso quiero saludar en esta parte del programa a Zair Mundarain Rodríguez. Él es abogado, director general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, Yania, saludos, gracias por la invitación. ¿Por qué Antonio Batiotis está preso? Es decir, ¿por qué se le relaciona con un asesinato cuando él no se encontraba en ese momento en Venezuela? Bueno, Dania, esto forma parte de una, digamos, de las formas más retorcidas de la utilización del derecho para la persecución por razones políticas. De lo que hemos podido determinar en este caso, Antonio Batiotis, junto a otro grupo de personas, ejercían el legítimo derecho de protestar durante el año 2014 en el estado Carabobo. Durante varios días, estas personas organizaron a los vecinos para que ejercieran su derecho a la protesta y, bueno, fueron identificados así por los organismos de seguridad del Estado. Fíjate que en el caso de Antonio Batiotis no estaba no estaba en ese lugar para el momento de la comisión de ese hecho, un hecho en el cual muere un funcionario de la Guardia Nacional y es utilizado esa muerte de ese funcionario de la Guardia Nacional como bandera política. Fíjense que la esposa de ese Guardia Nacional es quien forma una asociación que en general ha servido bastante al gobierno para criminalizar la protesta, al madurismo para criminalizar la protesta, que es la Asociación de Víctimas de la Guarimba.
Al no poder determinar quiénes habían sido los autores de este hecho, buscaron a quienes habían organizado a las personas en el ejercicio de la protesta. Uno de ellos, el ciudadano Antonio Batiotti. Hay un ciudadano apellido Garbis y otro Poletti, quienes fueron detenidos con ocasión de ese hecho y han pasado ya desde el 2015 sin que se les haya hecho audiencia, sin que hayan sido escuchados, sin que hayan tenido acceso a esgrimir pruebas. Frente a esta persecución, Batiotti pudo estar en Colombia, se asentó en Colombia y el madurismo intentó colocarle una alerta roja. Como no lo pudo hacer, en virtud de que se trata de un caso de evidente persecución política y así es conocido, utilizó un país aliado. Esto es una de las formas, digamos, de fraude procesal en la utilización del convenio de Interpol que estamos denunciando, y que es que frente a la imposibilidad de colocarte por el país que te requiere, un tercer país aliado lo haga. En este caso fue Grecia. Como él tiene la nacionalidad griega también, a pesar de que ha vivido toda su vida en Venezuela, sí. Sus hijas son venezolanas, hizo vida permanentemente en Venezuela, entonces Grecia lo colocó como solicitado y la alerta roja sale por Grecia. Es detenido acá en Colombia y Grecia le presenta una acusación por los hechos ocurridos en Carabobo, hechos respecto de los cuales no tiene ninguna facultad de juzgamiento, hechos respecto de los cuales no podría llevarle a un proceso válido porque no tiene investigación, no hay licitud en la obtención probatoria, no tiene facultades porque esos hechos no ocurrieron allá ni siquiera, y se mantiene esta situación de detención hasta el día de hoy. Y bueno, se han presentado una cantidad de escritos, recursos, habeas corpus, y estamos en manos de la Corte Suprema, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia, a objeto de que se decida esta situación. Pero diversas ONG e incluso la Asamblea Nacional sí. Reconocen que Garbis, Poletti y Antonio Batiotti, en este caso en Colombia, son perseguidos por razones políticas, pues no hay ningún elemento serio que los vincule en la comisión de los hechos que se le atribuyen en Venezuela. Claro, digamos que los que están presos en Venezuela conocemos cómo funciona la justicia, entre comillas, en Venezuela. En relación al señor Batiotti, que está en Colombia, ¿qué se puede esperar? Es decir, si no hay ningún elemento probatorio, si Grecia lo está acusando por algo que ni siquiera ocurrió en su propio territorio, sin embargo, lleva un año preso, si no estoy mal. ¿Qué se puede hacer? Sí, claro, lo que ocurre en este caso es que uno comprende que Colombia es un país estrictamente apegado al ordenamiento jurídico internacional. ¿Sí? Y si una persona aparece en alerta roja, entiende el sistema judicial y todo el sistema jurídico de Colombia que existe una racionalidad en esa detención. No puede imaginarse, hay una presunción de buena fe, pero no puede imaginarse que Venezuela, en el caso de la tiranía venezolana, hace un uso perverso de los organismos internacionales para tratar de tergiversar la verdad y de perseguir. Por supuesto, es bastante complejo uno llegar a otra jurisdicción, como en el caso de Colombia, y tratar de explicar que estamos frente a un fraude a la ley. Es un fraude a las normas de Interpol, porque precisamente apenas el artículo 2 de Interpol dice muy claro que no puede incluirse a nadie por delitos de naturaleza política o que tengan fundamento político, ni militar. En este caso es evidente que hay una racionalidad política en su persecución. Eso hay que probarlo y se ha ido probando. Está en el expediente de Antonio Batiotti, las comunicaciones de la Asamblea Nacional, las comunicaciones de varias ONGs que así lo indican, e incluso comunicaciones que ha enviado nuestro embajador Humberto Calderón Berti, que ha hecho saber a la Cancillería que esto se trata de un caso de evidente persecución política. Esto tiene que ser objeto de constatación por las autoridades colombianas. Claro. Yo en lo particular tengo plena fe
en que la Corte Suprema se percatará de esta situación y le dará la libertad. La ventaja es que en Colombia la extradición o los procesos de extradición tienen dos instancias. Una instancia jurisdiccional, que es en la que se está en este momento, claro, y una instancia política. La instancia política implica que la decisión final la tendrá el Ejecutivo, el presidente de la República, por supuesto con todo el apoyo del Ministerio de Justicia. Yo creo que la decisión debe ser favorable. Lastimosamente ha transcurrido mucho tiempo, sí, para tener, digamos, la totalidad del panorama, dado lo complejo del caso, porque aquí se está utilizando un país del cual se presumía la buena fe para la persecución política, como ha sido Grecia. Grecia, en vez de proteger a su connacional, el Ejecutivo de Grecia se está prestando a la persecución política de Maduro y lo coloca en una alerta roja, y es tan grotesca la situación que cuando manda la acusación coloca de testigo a un funcionario del Poder Judicial griego que dice haber leído las actas. Es decir, no puede ser ningún testigo nadie que no haya visto el hecho objeto del procesamiento. En este caso, la persona lo que dice es: yo leí las actas que están en Venezuela, y Antonio Battioti aparece perseguido, aparece señalado por ese delito. Yo quisiera saber qué va a hacer Grecia si llegáramos en el supuesto negado de que Antonio Battioti llegara a Grecia. ¿Con qué elementos lo va a juzgar? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están los funcionarios que investigaron? ¿Dónde están las experticias? ¿Con qué elemento le puede juzgar? Pero mientras tanto, se satisface el morbo del régimen de mantenerlo en una situación de detención acá, mientras esto se aclara. Clarísimo, Zair, entendemos lo que está ocurriendo y ojalá se tenga una respuesta pronto en el caso de Antonio Battioti, este preso político del régimen venezolano que está en las cárceles colombianas. Y es importante, y lo recalco como lo recalcaba Zair, por atender Colombia una alerta roja de Interpol. Zair, gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde para ahí. Gracias, Idania. Un abrazo para ti. Igualmente. No perdamos tiempo, vamos directo. Quiero saludar a Rosa María Payá, activista por los derechos humanos, líder de la iniciativa Cuba Decide. Muchas veces la he entrevistado, me encanta tenerla en el estudio del día de hoy. Rosa María, bienvenida. Muchas gracias, Idania. Un gusto enorme estar contigo en el programa. Tenemos una agenda variada, así que vamos a comenzar. El día de ayer, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en una reunión con el primer ministro de Canadá, con Trudeau, tenían un desacuerdo. En muchas cosas están de acuerdo, pero si en algo no coinciden en el criterio, es en relación al papel que Cuba puede jugar en la recuperación de la democracia en Venezuela. Y mi pregunta es, ¿cómo un país que no respeta la democracia en su territorio puede jugar un papel importante en la recuperación de la democracia de otro? Es un razonamiento elemental. Idania, y es un absurdo que el presidente de una democracia tan respetable como es Canadá siquiera se atreva a proponer un argumento como el de que el régimen cubano, el régimen castrista que lleva en el poder 60 años, en mi país puede tener alguna influencia positiva en la democracia en Venezuela, sobre todo cuando estamos hablando de un país que está altamente infiltrado por el régimen cubano, un país donde hay presencia militar, paramilitar y de inteligencia del régimen cubano sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro, un régimen como el castrista que ayudó a llegar al poder a Hugo Chávez, que ayudó a la plataforma, creó y empleó la plataforma del Foro de Sao Paulo para ayudar a Hugo Chávez a llegar al poder, que luego, con los recursos del pueblo venezolano, con la gran red de injerencia hemisférica que tiene el G2 y con la plataforma del Foro de Sao Paulo, se dedicaron a regar por toda la región el socialismo del siglo XXI con la inestabilidad democrática que eso ha traído para nuestra región. Que se atrevan a decir a estas alturas que ese régimen puede tener alguna influencia positiva en un cambio democrático en Venezuela es una falta de respeto a la inteligencia, en primer lugar, del pueblo venezolano y
en el aspecto ya no estratégico, en el aspecto puramente moral, es una falta de respeto con el pueblo cubano, que lleva 60 años sufriendo un totalitarismo, que está al borde de una nueva crisis humanitaria como la que se vivió en los años 90 en Cuba con el periodo especial, a un pueblo que está reclamando libertad desde todas las formas que puede hacerlo y que necesita también la solidaridad mínima, la coherencia mínima de parte de las democracias del mundo. ¿A qué puede responder? Puede responder precisamente a estos factores que estamos conversando sobre la injerencia del régimen cubano, la gran influencia que tiene este gobierno de una islita en el medio del Caribe con 12 millones de personas, pero que tiene una gran influencia en los organismos internacionales, que tiene una gran influencia en Naciones Unidas, en las islas del Caribe. Claro, pero ¿por qué, por ejemplo, o sea, por qué Canadá, que ha sido tan solidaria con Venezuela, con los venezolanos, que ha reconocido al presidente interino Juan Guaidó, que ha abierto las puertas para la migración venezolana, que ha tenido un comportamiento realmente admirable y por lo que los venezolanos le estamos agradecidos a Canadá, puede pensar que Cuba puede jugar un papel importante en el retorno a la democracia? No es posible pensarlo. Porque en lógica elemental no es posible que la causa del deterioro y el colapso de la democracia venezolana, que es en gran medida la injerencia del régimen cubano, pueda funcionar como una salida, sobre todo cuando estamos hablando de un problema existencial para el régimen cubano, que es la mantención de la dictadura venezolana, que ha sido y es todavía al día de hoy uno de sus mayores patrocinadores, sino el mayor patrocinador de la dictadura cubana. No responde a la lógica, responde a la influencia esta maligna de la que habla Mike Pence, que tiene el régimen cubano en el resto del mundo, y la invitación al presidente de Canadá, Justin Trudeau, y a todos los presidentes del hemisferio, cuyos países también han sido afectados por esta injerencia, es a tomar la responsabilidad histórica y denunciar al régimen cubano como lo que es, denunciar el carácter imperialista del G2 cubano y apoyar también una transición democrática en Cuba. ¿Juega Cuba, Rosa María, a desestabilizar la región? Totalmente, totalmente, y ha sido la historia de décadas de influencia y de injerencia que se van a los años 70 y mucho antes. Pero en los últimos 20 años lo hemos visto de manera acelerada. Quizás hemos visto, y Dania, probablemente hemos visto los frutos de décadas de injerencia que no se da como se daba en el caso del chavismo, que es puramente mercantil, ¿no? La chequera de Chávez comprando votos en la OEA, corrompiendo gobiernos, corrompiendo empresarios, corrompiendo organizaciones. No, cuando hablamos del régimen cubano, hablamos de un trabajo de injerencia, de inteligencia, que se hace también desde la ideología, que se hace desde las bases de los partidos comunistas, que se hace desde los movimientos sociales. Estamos hablando de relaciones que tienen décadas con seres humanos en cada uno de los países del hemisferio, que no solamente responden al crimen organizado, como también responden al crimen organizado. Claro que estamos hablando de una organización criminal en el poder, pero no es exclusivamente una organización criminal. También tiene unas bases identificadas con la izquierda o con la extrema izquierda, que en mi opinión de hecho han acabado con la imagen de la izquierda en el hemisferio al día de hoy, y a partir de esa plataforma es que gestionan y que trabajan para desestabilizar a aquellos que son identificados como potenciales riesgos precisamente a esa hegemonía. Y uno de esos potenciales riesgos son los gobiernos democráticos. Es, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque al día de hoy en este país, o puede ser cualquiera de los gobiernos de la región con la moral y la capacidad de decirle al régimen cubano: no, lo que hace falta es democracia en Venezuela, pero también en la isla de Cuba. Por eso hemos visto en los últimos meses los intentos desde el régimen cubano, desde para afectar las elecciones en este país hasta en Colombia.
En este país, sí, en Colombia. Estamos hablando desde Bogotá, el escándalo del espía cubano merodeando una base aérea que fue expulsado de este país y el régimen cubano ni tan siquiera quería aceptarlo. De lo que estamos hablando aquí, en realidad, es de un régimen que tiene entre sus intereses y entre su agenda desestabilizar los gobiernos democráticos de la región, y uno de sus grandes objetivos al día de hoy es Colombia, que ha sido tan importante en el apoyo a la democratización de Venezuela y a la oposición y al pueblo venezolano. ¿Pudiera estar también, por ejemplo, detrás de los movimientos de calle en Argentina que hemos visto en los últimos días, digamos, con toda esta protesta social en contra de Macri, dado que ya van también a un proceso electoral? Lo ha estado, y lo ha estado por muchos años en Argentina. El expresidente Dualde tiene cosas que decir al respecto de la influencia de Cuba en los movimientos sociales. Es parte de la amenaza frente a los gobiernos democráticos, la desestabilización, que es aquello en lo cual el aparato de inteligencia castrista tiene un doctorado y que ha estado aplicando en la región cada vez que un gobierno decide tomar la responsabilidad histórica de frenar esa injerencia en toda la región. ¿Qué gana Cuba desestabilizando la región? Es existencial para ellos, Idania, por muchas razones. Porque cada vez que logran colocar un gobierno totalmente afín, ganan como mínimo el silencio ante los crímenes que comete Cuba de cara a su propio pueblo y a la comunidad internacional. Muchas veces ganan además apoyo económico. Podemos citar, por ejemplo, el programa Más Médicos en Brasil. Por cierto, al día de hoy, Raúl Castro, Díaz-Canel, los principales ministros cubanos y varios de los generales están acusados ante la Corte Penal Internacional por esclavistas, por el tratamiento que le dan a los médicos cubanos. Los han llegado a denominar como trata de blancas, ¿no? Totalmente. El programa de los médicos cubanos, por Pero cierto, les reportaba millones de dólares a esos generales cubanos. Les reportaban millones de dólares a la fortuna personal de los Castro. Y eso fue posible con un gobierno del PT totalmente afín y cómplice en el silencio con la dictadura cubana. Cada vez que el tema, Idania, cada vez que el tema en el que Cuba se encuentra, o en el que el régimen totalitario, el régimen de los Castro se encuentra, porque el pueblo cubano es totalmente solidario con la democracia en Venezuela. El pueblo cubano quiere libertad, quiere democracia, quiere ser parte de un hemisferio del cual apenas ha podido participar en los últimos 60 años. Pero el régimen gana cada vez que la discusión es otra, distinta, del cambio democrático en Cuba. Rosa María, ¿cómo se sostiene? Es decir, me consta que el pueblo cubano quiere un retorno a la democracia porque ha tenido la oportunidad de estar en Cuba y de trabajar allí. ¿Cómo se sostiene durante tanto tiempo? Económicamente quizás el petróleo de Venezuela lo ayudó en este último tiempo, pero ese petróleo ya no está llegando y eso va a profundizar la crisis económica de Cuba. Y la está profundizando y la está agudizando de manera acelerada. Estamos a las puertas de una crisis humanitaria también en la isla de Cuba. Los cubanos no tienen que comer ya al día de hoy. La semana pasada era un escándalo que en las libretas de racionamiento les permitían a los cubanos comprar un solo pescado como máximo para una familia de 3 al mes. Pero a unos precios que no todo el mundo puede pagar. Y a un precio que la mayoría de los cubanos, o que por lo menos muchos cubanos, no puede pagar, que un jubilado cubano no podría pagar con su pensión. La manera en la que el régimen sobrevive hay que separarla de la manera en la que el pueblo sobrevive. Que el pueblo ha estado pasando hambre, ha estado pasando necesidades por 60 años, por periodos ha estado enfermándose por hambre, pero de lo que estamos hablando cuando hablamos del régimen cubano es de otra cosa. Es decir, ni tan siquiera tiene sentido fijarse en las cifras macroeconómicas o en los indicadores que da la CEPAL, que están, por supuesto, todos están
todos cambiados y tergiversados por el régimen cubano, pero aunque no lo estuvieran, estamos hablando de una organización criminal en el poder. La manera en que esta organización criminal se abastece, que tenga que ver con el tráfico de armas, como el escándalo del 2015 del Xonchongan en el Canal de Panamá, o el tráfico de drogas, o la trata de blancas, como es el caso del programa Más Médicos y de todas las misiones cubanas en el extranjero. Se nos escapan al análisis de lo que podría ser la economía en cualquier país más o menos normal, más o menos cognoscible. Ahora, la realidad está más allá de todos esos indicadores. La realidad está más allá de la misma aberrada legalidad cubana. Claro, pero cuando uno piensa en estos estados criminales, en estas organizaciones criminales que secuestran el poder, uno se pregunta, y quiero usar esta frase de tu papá, por cierto, La noche no será eterna, que es un libro que le agradezco a Rosa María que me ha traído. Con gusto. La noche no será eterna, pero a ratos parece que esa eternidad dura mucho. Depende de nosotros, que amanezca y que amanezca pronto. Mira, estamos hablando del régimen cubano y de su gran influencia, pero esa influencia depende también de qué vamos a hacer los buenos, de qué va a hacer Justin Trudeau, de qué va a ser el presidente Duque, que tanto ha trabajado por la democracia en Venezuela y la estabilidad democrática en la región. Y estamos en un momento, Idania, que ese régimen criminal, que es el régimen castrista, del cual Maduro forma parte y no al revés, ese régimen criminal nunca ha estado tan vulnerable como lo está ahora mismo. Ni Fidel ni Chávez existen ya en este mundo. La situación económica es realmente precaria también para ellos. La actividad social, las protestas sociales, las protestas cívicas, la inconformidad del pueblo cubano va en aumento. El escenario hemisférico es otro. Ya no tenemos al Foro de Sao Paulo en el poder. O sea, sería criminal no aprovechar todas las condiciones que tenemos para empujar finalmente por la democracia en toda la región, y eso pasa por la democracia en Cuba. Me quedan siempre montones de temas pendientes. La OEA, hagámoslo breve, tengo 1 minuto y medio. La OEA se reúne a finales de este mes en la ciudad de Medellín. ¿Estos serán temas para llevar allí? Por supuesto, y esperamos que varios países de la región lleven tanto la denuncia de la injerencia cubana en Venezuela y en toda la región, como la denuncia de la ilegitimidad de la constitución criminal impuesta en Cuba, la ilegitimidad de los representantes del poder en Cuba, tan usurpadores Maduro, como lo es Díaz-Canel, como lo es Raúl Castro, que los cubanos no lo hemos elegido, y un apoyo directo al pueblo cubano en su derecho a decidir su futuro, a un cambio de sistema en la isla. Este libro, Rosa María, está entre los más vendidos en Miami. Lo leía justo a mediodía, lo veía cuando revisaba las páginas de internet. Así es la visión de mi padre sobre la realidad cubana, es también una propuesta de futuro, y yo creo que es una lectura obligatoria si queremos entender lo que está pasando al día de hoy en Cuba y en toda la región. Lo pueden encontrar en Amazon. Te agradezco mucho que se lo presentes a tu audiencia, y con mucho gusto también te lo regalo para que lo leas. Y lo aprecio enormemente. La noche no será eterna, Osvaldo Payá. Rosa María, gracias. Muchas gracias, un gusto estar contigo, un honor. Igualmente para Muchas gracias por tu tenerte trabajo aquí. Al final de la tarde de hoy, gracias por habernos acompañado. Qué gusto estar de nuevo con ustedes después de unos días de descanso en el que no pude estar, pero en el que les acompañó tanto Joely Ramírez como Carlos Eduardo Sánchez. La próxima semana a la misma hora para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buen fin de semana para todos.